David Ricardo nació en 1772 y murió en 1823. Nació en Londres, siendo el tercer hijo en una familia que tendría 17 hermanos. Su corredor de bolsa había emigrado de descendientes españoles, pero era judíos sefardíes. A finales del siglo XV, debido a la expulsión que por motivos religiosos decretaron los reyes católicos en los reinos español, donde habían emigrado sus descendientes judíos sefardíes a finales del siglo XV debido a la expulsión que por motivos religiosos decretaron. Recibió una educación corriente en las escuelas locales y también durante 2 años en Ámsterdam, Holanda. A los 14 años ya estaba ayudando a su padre en la bolsa. A los 21 años se independizó. Tras la ruptura de las relaciones familiares por acudir de la religión paterna y haberse convertido al cristianismo para casarse con una cuáquera. Siguió trabajando por su cuenta como corredor de bolsa, logrando en 4 años una apreciable fortuna que aumentó posteriormente. Alcanzó gran fama tanto por su riqueza como por su intachable honorabilidad en sus mediaciones en los negocios bursátiles. Durante las guerras napoleónicas fue cuando acrecentó su fortuna al saber aprovechar bien las oportunidades de enriquecimiento que la bolsa proporcionaba a un hombre experto y sagaz. A su muerte dejó a su mujer y a sus 7 hijos 750,000 libras en herencia, completo de forma autodidacta. Su formación intelectual, aficionándose por los temas económicos. Tras la lectura a los 27 años de La riqueza de las naciones de De los grandes economistas fue el menos instruido desde el punto de vista académico, pero supo compensar esa desventaja con la agudeza de su ingenio, la fuerza expresiva de su pluma y su fama. Empezó a escribir artículos sobre cuestiones económicas a una edad madura, 37 años, un poco antes de retirarse a los negocios en 1814 y comprarse una finca en Gloucestershire llamada hoy Gatcombe Park. Una vez retirado de los negocios, se dedicó a su nuevo pasatiempo, la escritura. A esta ocupación añadiría más tarde la de la política. Estas dos aficiones se las inculcó su amigo James Mill, brillante y cultísimo periodista, historiador y directivo de la East India Company. David Ricardo, profe doctor Eduardo Escartín González, su amistad les provenía de haberse frecuentado los mismos círculos bentamistas y cuáqueros de los que provenía la mujer de Ricardo. En 1819 fue elegido parlamentario por un distrito electoral de Irlanda, por Tallington, hasta su muerte, que le sobrevino joven, a los 51 años, al complicársele una afección en el oído,
ocupó un escaño. En realidad lo compró, pues los distritos electorales estaban controlados por una poderosa familia local antes de la reforma electoral de 1832. La mayor parte de su obra la terminó antes de su etapa en el Parlamento. Escribió artículos periodísticos, folletos y libros. El precio del oro, 1809. Artículo para el Morning Chronicle. El alto precio del lingot, una prueba de la depreciación del billete del banco, 1810. El plan Lingot, Ingotblatt, 1811. Apéndice a una reedición del folleto anterior, el alto precio del lingote, respuestas a las observaciones prácticas de Mr. Bosanquet sobre el informe de Bullion Committee, 1811. Ensayo sobre la influencia del precio bajo de las centrales sobre el beneficio de capital, en el que se demuestra la inconveniencia de las restricciones sobre la importación, 1815. En este artículo, más conocido por ensayo sobre los beneficios, trató por primera vez su teoría de renta diferencial, propuesta para una moneda económica y segura, 1816. Principios de una economía política y tributación, 1817. Su obra maestra por la que alcanzó fama inmortal y plan para el establecimiento de un Banco Nacional, 1823. Al acceder al Parlamento, la mayoría de sus discursos fueron sobre problemas monetarios, Su propuesta agrícolas, de de deuda establecer un pública y otros impuesto temas. sobre el capital para amortizar la deuda pública y su postura sistemáticamente favorable a los reformistas como votación secreta, libertad de opinión religiosa, abolición de la pena de flagelación, le granjearon enemistades y pérdida de influencia. Con toda seguridad sus cualidades teórico-abstracto, a pesar de la brillantez de su oratoria, no encajaban bien con la flexibilidad y sincretismos prácticos que requieren las soluciones de los problemas políticos. David Ricardo ha sido uno de los pensadores económicos de mayor influencia. Fue un gran hombre de negocios, quien se dedicó a seguir y criticar los postulados de Adam Smith. Hasta la fecha, David Ricardo y Adam Smith son reconocidos por ser los más influyentes en la economía clásica. Estos dos economistas analizaron la producción en masa, que es una producción y distribución en el trabajo, capital y la tierra se determina, que la tierra es la más importante que se debe dar en la producción. Debe ser igual o más importante en lo laboral. En la manutención, donde el trabajo se valora por horas y el sueldo debe estar acorde para mantener la familia. Un sueldo justo y suficiente para mantener a los que habitan en el grupo familiar, siendo así el trabajador de la tierra y dueño de la tierra como idea principal. David Ricardo, al ser pionero de la macroeconomía moderna, encargándose de estudiar los indicadores globales de la economía, mediante los análisis de las variables agregadas, como el monto total de los bienes y servicios producidos, el total de ingresos y el nivel de empleo y la balanza de empleo, el comportamiento general de los precios. Esto daría lugar a la ley de los rendimientos decrecientes. Ricardo también fue uno de los fundadores de la teoría cuantitativa del dinero, que es una teoría económica de determinación del nivel de precios, que establece la existencia de una relación directa entre la cantidad de dinero y el nivel general de los precios. A David Ricardo lo que le preocupaba es la relación que se daba entre empresarios, dueños de fábricas, y los terratenientes, propietarios de tierras. Su tema principal es la defensa de la burguesía industrial contra los terratenientes, ya que eran alquiladas a lo alto precios, siendo pocos productivas, perjudicando a los empresarios, pagando a los empresarios altas rentas por su alquiler, aumentando los precios de los alimentos. Aumentaba, por lo tanto, los salarios que se debían pagar a los realizó obreros. aportes importantes a la teoría del valor, al comercio internacional y a las finanzas públicas. Su obra cumbre, Principios de Economía Política y Tributación, publicado en 1817, fue el principal libro de consulta de los economistas y reemplazó a La riqueza de las naciones que había escrito Smith años antes. Fueron 4 décadas que transcurrieron entre un libro y otro, donde en las que no hubo pensadores destacados ni grandes teorías,
por lo cual este pensador se enfoca en aspectos más relevantes como la distribución del ingreso, recalcando que la producción agrícola se compone de tres factores: trabajo, capital y tierra. Argumenta que a medida que haya crecimiento o expansión de producto y población, la tierra debe ser cosechada de manera más ardua, suministrándole más dosis de capital y trabajo. En su teoría del valor, trabajo sostiene que el valor de los bienes es proporcional a la cantidad de mano de obra requerida, directa o indirectamente, en su producción. Por ello, plantea que el salario de los trabajadores debe oscilar alrededor de un monto de subsistencia, es decir, el costo de mantener a un trabajador con lo necesario para su manutención y la de su familia, por lo cual el valor trabajo se determina por el número de horas que requiere hacer un empleado para mantener un sueldo que le permita mantener a su familia, siendo este fuente de todo valor. Los ensayos de David Ricardo se basaron en el endeudamiento público y equidad intergeneracional, impuestos y eliminación de aranceles a la importación, pero sus aportes más sobresalientes al día de hoy, la teoría de las ventajas comparativas, la cual demuestra que dos países obtendrán mutuas ventajas al comerciar, produciendo cada uno el bien que comparativamente es más eficiente, esto sin importar si un país es mejor en la producción de ambos bienes, ampliando la teoría de David Ricardo en la ley de la ventaja comparativa. Se recalca que cuando un ente económico o país se especializa en la producción de un producto, el cual tiene una ventaja comparativa, la producción total mundial de cada producto se incrementa, conllevando a todos los países involucrados obtengan un beneficio. Profundizando en la ley de las ventajas comparativas, Ricardo considera que a pesar que un país tiene ventaja en la producción de bienes sobre otro, siempre es posible el comercio y que ambos se verán beneficiados. De acuerdo a esta ley, uno de los países se especializará en la producción en la que tiene la mayor ventaja comparativa y el otro país se especializará en la que tiene menor desventaja prosigue comparativa. sus investigaciones en el campo de la teoría pura y, por consiguiente, elabora principios lógicos del mercado libre internacional sobre las ventajas comparativas, en donde dos estados se encuentran para su beneficio mutuo. Aquí da una explicación de las ventajas de centrar la producción británica en productos industriales, en donde este país tenía una ventaja comparativa por su mayor experiencia económica, y cambiarlos por productos agrícolas con países económicamente más atrasados. Para Ricardo, los países se especializan en la producción de los bienes que pueden fabricar con un coste relativamente menor, es decir, en los bienes donde su ventaja es mayor o su desventaja es menor. Para comprender este teórico se considera el siguiente ejemplo. Tenemos dos países, país A y país B. En el país A tenemos una unidad de alimentos en el cual se emplean 1 hora de trabajo y en el país B se emplean 4 horas de trabajo. Asimismo, en una unidad de artesanías, el país A emplea 2 horas de trabajo y el país B 3 horas de trabajo. Analizando este gráfico, el país A utiliza menos recursos que el país B para producir ambos productos, lo que tiene una ventaja absoluta en la producción tanto de alimentos como de artesanías. Pero el país A tiene una mayor ventaja relativa en la producción de alimentos que en la producción de artesanías, debido a que puede producir una unidad de alimentos con 4 veces menor al país B, mientras que las artesanías solo puede producirlas con 1/3 menos que el de los recursos B. Por ello deducimos que el país B tiene una menor desventaja en la producción de artesanías que en la fabricación de alimentos, mientras que el país B tiene una ventaja comparativa en la producción de artesanías. Por ello, se puede inferir que la teoría de ventaja comparativa de David Ricardo ofrecía una primera explicación de los patrones de comercio sobre la base de las diferencias internacionales en la productividad del trabajo, por lo cual dicha teoría argumentaba que los países tenderían a exportar productos o bienes
que su trabajo produjera de forma relativamente más ineficiente. Con esto concluimos la teoría del economista David Ricardo. Muchas gracias.